de mis piezas favoritas de música clásica. Yo generalmente no tengo música favorita, pero esto realmente me llega al corazón. Este piano que se llama Moonlight de Beethoven. Precioso, maravilloso. Moonlight. Como dijimos en el video anterior, nos encontramos con un subtítulo que dice Capítulo 9, Sistema de Justicia. Artículo 307, inciso 1. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia política y hacer ejecutar lo resuelto, conforme a la Constitución y a las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. 307.2. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. 307.3. El ejercicio de la jurisdicción debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad. Artículo 308. Los tribunales de justicia se estructuran conforme a principios de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento y están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. Interesante el artículo 308, lo voy a repetir. Dice, los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional. Significa que los tribunales de justicia tienen una sola jurisdicción, que es todo el territorio nacional. Como base de su organización y funcionamiento, y están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. Lo que yo entiendo de este artículo, el 308, que dice que el principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios, ¿verdad? Artículo 309, inciso 1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que, en virtud de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Ellos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Esto está muy interesante porque he escuchado harta información al respecto. Voy a repetir el inciso 1 del artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿No es cierto? Ellos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de los que Chile es parte. O sea, básicamente, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, ¿no es cierto? Es el primer punto. El segundo dice, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Aquí lo dice clarito, ¿no es cierto? Coexisten en un plano de igualdad
con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y de los que Chile es parte. ¿Se entiende, verdad? Yo por lo menos lo entendí. Acabamos de leer el inciso 1 del artículo 309. Vamos al inciso 2. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 310, inciso 1. Las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial en sus providencias. Solo están sometidos al imperio de la ley. Artículo 310, inciso 2. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado podrá o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. O sea, el artículo 310, inciso 2, nos dice que la función jurisdiccional que ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por la ley. Nadie más ejerce esa función jurisdiccional, o sea, de la jurisdicción, ¿no es cierto? Solamente la van a ejercer los tribunales establecidos por la ley, ningún otro órgano del Estado. Persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. O sea, en definitiva, solo el Poder Judicial va a tener la autoridad para resolver en esos temas, nadie más. Otro artículo, inciso del artículo 310, que nos reafirma y nos sigue indicando que la justicia en Chile va a ser una sola. (310, inciso 3). Frédéric Chopin nos acompaña. Las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo, salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. 310, 4. Las juezas y jueces solo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. 310, 5. Las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Artículo 311, 1. La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. 311, 2. Este deber debe ser extensivo a todo órgano jurisdiccional y auxiliar, a funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen. Artículo 312, inciso 1. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. 312, 2. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción
incluyendo la decisión de las presidencias. Repito, inciso 2 del artículo 312. Dice, el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Ahí sí. 312.3. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver un enfoque de género. 312.4. Los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, en todas sus manifestaciones y ámbitos. Artículo 313. Las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo en caso de delito flagrante. Si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible uno o más capítulos de la acusación respectiva, la resolución que se pronuncie acerca de la querella de capítulo será apelable ante la Corte Suprema, encontrándose firme la resolución que acoge la querella. El procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales y la jueza o el juez quedará suspendido del ejercicio de sus funciones. De repente nos tocan artículos bien cabezones, ¿no es cierto? Bien mateos, bien intelectuales. Vamos ahora al 314. Dice, las juezas y los jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Artículo 315. Las juezas y los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia, en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y en general por toda la prevaricación, denegación o torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Artículo 316. Las juezas y los jueces cesan en sus cargos por cumplir los 70 años de edad, por renuncia, por constatarse, una incapacidad legal sobreviniente o por remoción. Hermoso piano. Artículo 317.1. Reclamada su intervención en la forma legal y sobre las materias de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable, ni a una falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto sometido a su decisión. 317.2. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable. 318.1. Para hacer ejecutar las resoluciones y practicar y hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los tribunales de justicia podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública. Estas deben cumplir los mandatos en forma rápida y expedita, sin que puedan calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. ¿Por qué dejé eso ahí? 318, inciso 2. Las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida
por este serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si aquellas contravienen una sentencia firme pronunciada por estos. Artículo 319, inciso 1. Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. 319.2. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados. Artículo 320.1. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin prejuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. 320.2. La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. Artículo 321. La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y colaboración con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. 322.1. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. 322.2. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Artículo 323, inciso 1. Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. 323.2. Solo la ley podrá determinar los requisitos y los efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Artículo 324. Las personas que ejercen jurisdicción en órganos unipersonales o colegiados se denominan juezas o jueces. No existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y solo se diferenciarán por la función que desempeñan. Además, no recibirán tratamiento honorífico alguno. Artículo 324.2. Solo la ley podrá establecer cargos de juezas y jueces. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones solo podrán ser integradas por personas que tengan la calidad de juezas o jueces titulares, interinos, suplentes o subrogantes. Artículo 324, inciso 3. La planta de personal y organización administrativa interna de los tribunales será establecida por ley. Repito. Artículo 324, inciso 3. La planta de personal y organización administrativa interna de los tribunales será establecida por la ley. Lo dejamos hasta aquí. Llegamos hasta el artículo 324.
desde el siguiente video vamos a continuar desde el artículo 325 y así vamos avanzando. Estamos cada vez más cerca de los 400 artículos, que es el total de artículos que compone esta nueva Constitución. Cuanto antes los tengamos listos y leídos y cargados en la página, mejor. Así vamos a tener más tiempo de poder ir leyendo, buscando, analizando, escuchando. Muchas gracias.